Nuestro siguiente artículo es el RTOG 9804. Es un estudio aleatorizado, prospectivo, publicado en el Journal of Clinical Oncology por la doctora Beryl McCormick, que se encuentra como adscrita al Departamento de Radioterapia en Memorial Sloan Kettering. Como antecedentes, aunque el carcinoma ductal in situ se considera estadio 0 y no amenaza la vida, es el cuarto diagnosticado más comúnmente en mujeres. La cirugía conservadora y la radioterapia han probado en diferentes circunstancias los mismos resultados sobre la recurrencia locorregional posterior a la cirugía, y así del mismo modo ha probado tener resultados similares a la mastectomía radical. Como referencia tenemos el estudio de Milán. La literatura que confirma estos hallazgos también confirma que en el carcinoma ductal in situ ha resultado en una reducción del riesgo de falla local en más del 50%. Por lo tanto, nuestra autora como hipótesis maneja que pacientes con carcinoma ductal in situ con factores de bajo riesgo se beneficiarían de recibir radioterapia posterior a la cirugía conservadora. Para esto, diseñó un estudio prospectivo controlado y aleatorizado desde 1998 a 2006 con el propósito de descubrir el rol de la radioterapia versus observación posterior a la cirugía conservadora con respecto a disminuir o retrasar la aparición de cáncer ductal invasor, falla local y prevenir la necesidad de mastectomía. Agregar RT reducirá la falla local del 6% a 3.5%. Eso es lo que nuestra autora ha concluido en base a su perspectiva de este estudio. Los criterios de inclusión eran mujeres con carcinoma ductal in situ por mastografía o en biopsia de tejido. Debía ser unicéntrico, de bajo grado o intermedio y menor a 2.5 centímetros, ya sea por patología o imagen. El margen mínimo era de 3 milímetros. La mastografía postprocedimiento debería ser negativa y la radioterapia debería de iniciar no más allá de las 12 semanas después de la cirugía. Los criterios de exclusión, eran pacientes menores de 26 años con alteración del tejido conectivo, embarazo o lactancia, con historia de cáncer previo, terapia hormonal previa y tamoxifen permitido, pero solo si se inició su consumo 4 semanas antes del diagnóstico. Las intervenciones para este estudio en cuanto al tratamiento de radioterapia, como podemos ver, se manejó un esquema de 50 Grays en 25 fracciones o 42.5 Grays en 16. No se permitía el boost y el isocentro era la zona de transición de la pared torácica. La dosis máxima al PTB era del 15%. El objetivo primario fue la falla local, la recurrencia verificada por biopsia de carcinoma invasor o carcinoma ductal in situ. El objetivo secundario, la supervivencia libre de enfermedad global, la falla contralateral y la falla a distancia. Como pueden ver aquí, la población requerida para este análisis era de 1.790 pacientes. Sin embargo, solo se lograron reclutar 603 pacientes. Por lo tanto, de acuerdo a estas características que podemos ver en este cuadro, se aleatorizaron dos brazos de tratamiento. El primero consistía en observación con o sin tamoxifeno de 20 miligramos por día por 5 años, y en el segundo brazo era el tratamiento con radioterapia a la mama afectada con o sin tamoxifeno, 20 miligramos al día por 5 años. Si observamos las características de nuestra población, podemos observar que la media de las dimensiones de los tumores que se encontraron eran de medio centímetro. Debemos de tener cuidado al tratar de tropicalizar estos tratamientos en nuestra práctica diaria, ya que, como pueden ver, la mayoría de los pacientes pertenecen a la raza blanca y solamente un pequeño número de latinos era incluido en este estudio. La mayoría de las pacientes tenían más de 50 años y el grado nuclear, como pueden ver, estaba bastante nivelado en el grado nuclear 1 y el grado nuclear 2. El uso de tamoxifen fue lo
más común, hasta un 70% durante este estudio. Los resultados, debido a que el estudio tuvo que cerrar prematuramente y se encuentran pocos pacientes, la mediana de seguimiento fue de 7.17 años. La falla local ipsilateral a 5 y 7 años para el grupo con radioterapia fue de 0.4% y 0.9%. Como podemos ver en la gráfica, el grupo de observación también tuvo 3.5% de falla local ipsilateral a los 5 años y se repitió el aumento a los 7 años con un 6.7%. Esto es con una P significativa y un riesgo de asociación del 0.11. La supervivencia global, como pueden ver, no hay diferencia como en la mayoría de los estudios que hemos revisado. La P, aunque no es significativa por el número de años que se tiene, podemos ver que la curva no se separa en ningún momento. Por lo tanto, el beneficio sobre la supervivencia global en estos pacientes es prácticamente nulo para algunas. Por lo que nuestra autora también comenta que es importante comentarle a muchos pacientes que tienen miedo de recibir este tratamiento, que una opción podría ser no someterse a la radioterapia y no tendría ningún impacto en su supervivencia, pero sí en el riesgo de recurrencia. Como conclusiones, la autora comenta que el grupo de pacientes con factores de buen pronóstico podrían beneficiarse, sobre todo aquellos pacientes que tienen un grado nuclear 1 o 2, un tamaño entre 0.5 a 1 centímetro y el margen margen libre de enfermedad debería ser mayor a 1 milímetro. Aunque la misma doctora reporta que se requiere un seguimiento más largo, sin embargo abre la posibilidad a una corte de pacientes en la que el beneficio podría mejorar la recurrencia de forma total.